que es el de las maquilas. Si quieren. Bueno. ¿Cómo no? Sí. Bueno, como dijimos al principio, se me ocurrió traer este tema porque es algo que se está discutiendo a nivel nacional. Los principales candidatos, los que quieren gobernar este país, prácticamente todos, o sea, o todos los que son los que defienden al sistema, están haciendo campaña con una palabra que es mágica y que la sacan a relucir siempre, que es flexibilización laboral, que es medio un eufemismo, porque ¿qué es flexible? ¿Qué significa? O sea, algo que se puede torcer, se puede mover, se puede moldear, a gusto, digamos. No tan rígido como lo opuesto de rígido. Exactamente, exactamente. Ese sería el concepto en abstracto. Ahora, cuando estás hablando de personas trabajando y que trabajan para sobrevivir, ahí ya empieza a salir lo terrible que incluye el concepto, digamos. Que puedan trabajar un poquito más, que esté menos claro qué pueden hacer y qué no. Claro, por cuánto tiempo, por cuánto dinero, etc. En los 90 había un periodista, no sé si ustedes se acuerdan, que se llamaba Bernardo Neustadt. Sí. Que solía decir, siempre en su programa repetía una frase que era que había dos palabras que hicieron grande a Estados Unidos. Y esas dos palabras eran: estás despedido. No, qué hijo de puta. Y eso eran los 90, o sea, claro. Neustadt, los 90, y la ideología de los 90 era, bueno, lo que necesitan los países para desarrollarse, para que crezca la economía, para que crezca, para que baje el desempleo, etcétera, es la flexibilización laboral. Es decir, que los empresarios tengan vía libre para hacer con vos lo que quieran. Entonces, claro, como Estados Unidos deja que a vos te puedan despedir tranquilamente, no hay indemnización, nada, eso hace que los negocios florezcan y todos estemos felices y contentos por las bondades del libre mercado. Eso era en los 90, donde eso era la hegemonía a nivel mundial. Claro. O sea, veníamos de la caída del muro, veníamos de Thatcher en Reino Unido, de Reagan en los 80 en Estados Unidos, y acá en Argentina... Grandes derrotas. Claro, y acá en Argentina eso fue el menemismo, que de hecho hizo una reforma laboral, una flexibilización laboral, que al día de hoy todavía sus efectos duran, principalmente. Por ejemplo, todas las modalidades de trabajo contratado... Todas las tercerizadas son de los 90. Claro, antes no existía en Argentina eso. Claro. Antes en Argentina era lo que ahora decimos planta permanente, pero en realidad antes ni siquiera se aclaraba eso, claro, de planta permanente. Era relación de dependencia para una empresa y punto. Y eso implicaba vacaciones, obra social, bla, bla, bla. Todo eso viene de los 90, claro. Pequeña nota al pie, los que hicieron esa flexibilización fueron los políticos, no fue nadie de afuera diciendo que la casta política no quiere ceder sus privilegios, o sea, fue el PJ, claro, Menem, con complicidad de los radicales, y así en el mundo lo mismo, No es porque todo el discurso de Milei es los políticos no lo quieren hacer porque detrás de los sindicatos, de los derechos laborales están sus negocios. Ahí entendí lo que querés decir. Que todo el argumento de la derecha es que el problema son los políticos. Para no llevar... Más particularmente ellos dicen que la traba para aplicar estas reformas es la política. Exactamente. Y en realidad... Y esa reforma ya se hicieron... Esos partidos son los que llevaron y la hizo un partido tradicional de Argentina, claro, que fue el PJ. O sea, la casta que dice Milei. Exactamente. Que entonces no es una traba para eso. No fue de hecho fue el vehículo, claro, no fue para nada una traba. Y ahora todos, inclusive la casta, también dicen que lo quieren hacer. Claro. Así que ya en relación al problema de la casta, empezamos mal, digamos. Eso igual era una nota al pie. Entonces dije, bueno, como los políticos argentinos dicen que hay que hacer eso en Argentina para salir de la crisis, porque evidentemente el país está en crisis, dicen que lo que hay que hacer es sacar los derechos laborales que dicen que son viejos, que es una legislación antigua, como si trabajar 18 horas no fuera antiguo, porque en realidad siglo XIX, principio del capitalismo, o sea, en realidad al revés. Claro. No hay nada más moderno, porque se fue consiguiendo, que los derechos laborales. Claro. Entonces dije, bueno, vamos a traer los ejemplos donde esa supuesta premisa de que los derechos laborales son una traba y que lo que hay que hacer es libre relaciones laborales y que eso supuestamente significa desarrollo económico, empleo, qué sé yo, vamos a los lugares donde eso se aplica más a rajatabla, claro, en el mundo, en concreto. Por ejemplo, Milei dice que su ejemplo es, no sé,
capaz Finlandia o Chile. Bueno, claro. Pero en realidad, yo el otro día pensaba lo mismo. El chabón más bien es latinoamericanizar todo. En el peor sentido. En el sentido tercermundista. Caribeño, bananero. Totalmente. Ahora vamos a ver, Claro, por qué. Antes de eso, traje algunos datos, antes de ir a los ejemplos concretos, sobre que igual es muy claro que no hay una relación causal, como dicen ellos, entre desregulación laboral y mejores condiciones. Por ejemplo, bajo índice de desempleo. Ellos dicen, baja la regulación laboral y hay más trabajo. Las empresas dan más trabajo porque es más fácil contratar gente. Pero bueno, acá por ejemplo hay cada vez... El problema ya no es el desempleo, pero todos trabajan y son pobres. Claro. Entonces, bueno, capaz que sí, no tenés desempleo, pero tenés niveles de pobreza altísimos. Bueno, y de hecho, la principal razón de hecho es justamente la herencia de la precarización que viene en los 90. Ellos además, los economistas liberales y los Milei y toda esa gente, usan mucho un ranking que lo hacen ellos mismos a nivel internacional, que es el ranking de libertad económica, que es una cagada. O sea, en realidad es como un ranking hecho ad hoc para justificar lo que ellos mismos dicen, digamos. O sea, libertad económica es esto. Que no haya sindicato es libertad económica. Exacto, ese es un país más libre que uno que tiene sindicato, para ellos. Claramente. Ese es la un libertad ítem. de explotar. Exacto. El ranking toma, como ese ítem, toma muchos, ¿no? Claro. Uno es específico, se llama Labor Freedom, o sea, la desregulación del mercado de trabajo, menos leyes laborales, digamos. El puesto 1, según este ranking, o sea, el país donde menos regulado están las relaciones laborales es Micronesia. Que es un microestado, de hecho, está en su nombre, digamos. Viven 100.000 personas, es una islita del Pacífico. ¿Por Indonesia? Sí, bien. Más alejado, de hecho. Más como en el medio del Pacífico, entre muchos otros así paisitos chiquitos. Y donde la principal actividad económica es agricultura de subsistencia. Entonces, obvio, ahí la gente tiene una huerta para sobrevivir, no hay ninguna relación laboral. Claro, o sea, probablemente no haya internet. Es un lugar marginal, claro. Es un lugar donde no hay partidos políticos, por ejemplo. Re libre. Y no suscribe a casi ningún tratado internacional de derechos humanos. Bueno. Pero eso, para la libertad económica, se ve que no les importa. Es un golazo. Bueno, no les importa para ver si es un país desarrollado o no. Bueno, ese es el que está, claro, en realidad es un golazo. Ese es el que está en el puesto 1. O sea, el país más libre laboralmente. O sea, tener ejemplo a Micronesia ya está. Bueno. Cerrar el cargo y todo. Otro ejemplo, por ejemplo. En el puesto 9, o sea, en el muy alto, está Sudáfrica. Que, según los datos del Banco Mundial, los últimos datos, que son los últimos que hay, son de 2021, es el país con más desempleo del mundo. Con casi 29% de desempleo, Sudáfrica. Terrible. Y sin embargo, ellos mismos dicen que es uno de los países con más desregulación laboral. Que se supone que la desregulación laboral genera empleo. Claro. Bueno, Sudáfrica es el país con más desempleo del mundo. Casi 29% de desempleo. El ejemplo de eso por la negativa, por ejemplo, países como Francia o como Argentina, en este ranking de libertad económica están muy abajo, están muy mal, porque tienen mucha rigidez de leyes laborales. Muchos derechos. Exacto. Claro. Y sin embargo, su índice de desempleo está en la media, digamos, no está en la media que muchos otros países que supuestamente son libres. Claro. O incluso por debajo. Además, Francia tiene conquistas zarpadas. Claro, Tiene muy buenas jubilaciones, tiene contratos, qué sé yo. Y tiene 5% de desempleo. Claro. Alemania, que si bien es un país donde vino avanzando mucho la precarización laboral, igual es un país que en este ranking que hacen ellos está considerado como poco libre en relación a lo laboral, tiene 3,5% de desempleo. Nada. O sea, bajísimo. En un país con leyes laborales. Para el puesto 2 dijiste no. El puesto 2 no lo dije, pero no me lo acuerdo. Pensé que tenías ahí el... Pará, el puesto 2 es Singapur. Y el puesto 3 me parece que era Estados Unidos. Terrible. Sí. Mirá dónde te quieren llevar. Bueno. O sea, lo que quieren es que seamos tipo un Puerto Rico.
Claro, Singapur para el FMI, no para nosotros, es un paraíso fiscal. De piratas. Claro. Digo, o sea, mirá los países que supuestamente son el ejemplo. Uno es una islita perdida en el Pacífico, Sí, el otro un paraíso de- fiscal y el otro Estados Unidos. De granjeros. Claro. Sí, que Estados Unidos igual. ¿Viste como dicen los triperos, todo lo que no queremos ser? Bueno, Literalmente, las imágenes de los yonkis en las calles de las grandes ciudades Sí. te pone mal, pero va los chabones filmando y hay toda gente muy, muy, muy drogada ahí, perdida, pero no estamos hablando de Micronesia, No, ¿entendés? no, Estás no. hablando del El centro centro del del capitalismo mundo, mundial. de Nueva York, qué sé yo, Detroit. que se supone que es el que encabeza todo este sistema. Y no es que es una ciudad perdida. No, Todo no, el no, país, hay- todas las grandes ciudades tienen eso. Y decían los... Ay, ¿quién era? Alguno así medio forro. Que el problema de eso era los planes sociales, yankee. Porque dice, bueno, la gente como no hacen nada y te dan guita. Agarrás claro. esa guita, te compras la droga y con eso no necesitas más nada. Ay, Dios. Bueno, es la versión de lo que acá dicen los planeros que Claro, también es lo mismo. es la repetición de ese mismo Es lo mismo. discurso. Bueno, datos así hay un montón, o sea, qué sé yo. Bolivia, por ejemplo, el ranking de libertad económica lo ubica recontra abajo. O sea, pues, si vos lees ese ranking es prácticamente una dictadura Bolivia. Claro. Y tiene 5,1% de desempleo, que es el mismo desempleo que Dinamarca. Claro. ¿Entendés? O sea, no. Y también un país con mucha tradición obrera, buenos Totalmente. sindicatos. Lo que quiero decir es que incluso con los datos que elaboran ellos, no se sigue Claro. la conclusión No de hay- que hay que desregular las leyes laborales para tener más empleo. Con los Claro. datos que elaboran ellos. Y del Banco Mundial, que no es progresista tampoco. Y el FMI. Y el FMI. Bueno, eso para empezar, digamos, como más conceptualmente. Y después están las experiencias más concretas. Veníamos diciendo, bueno, justamente toda esta idea neoliberal de la desregulación, qué sé yo, nace en los 80, tiene su auge en los 90. Es en los 80 donde, con esta hegemonía neoliberal a nivel mundial, a los países más pobres, más tercermundistas, les empiezan, los think tanks del capitalismo, le empiezan a bajar línea de que creen algo creado zonas económicas especiales, que empezaron a surgir en los 80 y que se fueron multiplicando y actualmente en el mundo hay más de 200. ¿Qué son las zonas económicas especiales? Es básicamente que un país, para no, como cambiar la legislación de un país es muy difícil, porque, por ejemplo, la gente se opone a que le Sí. quiera sacar un A derecho. veces tenés un parlamento. Claro. O gente que dice, che, no, ¿qué me venía a sacar un derecho? Te cago a trompadas. Claro. Bueno, hacen como excepciones en una región del país en particular. Ah. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, dicen, bueno, en esta zona, por eso se llama zona económica especial, hay exenciones impositivas muy grandes para empresas que vengan del extranjero. No les vamos a cobrar aranceles por importar, no le vamos a cobrar aranceles por exportar, no le vamos a cobrar impuestos a las ganancias, no le vamos a... Tampoco les vamos a controlar mucho lo que sea la seguridad, la higiene, o sea... Es medio una invitación a que vengan las inversiones. Claro. Y para eso, como entregar en bandeja... Mirá. Semi-esclavitud. Y una parte fundamental de eso es, ahí voy, la desregulación total de lo que es el mercado laboral, digamos. O sea, a veces eso se hace legalmente, o sea, está blanqueado, acá no rigen las leyes laborales, a veces se hace haciendo la vista gorda, como diciendo, bueno, acá vení tranquilo que no pasa nada. ¿Querías decir algo? No, te iba a preguntar sobre zonas económicas, porque yo había visto cuando Ushuaia, o sea, Tierra del Fuego en realidad, Sí, que es una zona aduanera claro. especial. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. La mayoría de las zonas económicas especiales incluyen también la exención de los derechos de aduana, que es lo que tiene Ushuaia, pero estas es más completo, es en general. O sea, incluyen los derechos laborales, incluyen muchos otros impuestos. En Ushuaia lo que hacen es como que el Estado le subsidia los impuestos a la exportación y la importación. Entonces, es mucho más barato importar cosas y por eso las ensamblan acá. Importan las partes, por ejemplo, de los productos tecnológicos y acá solo lo ensamblan, ponele.
Pero eso no tiene que ver con las... No, eso es solo una pequeña parte, porque después vos vas a Ushuaia y no es que no hay derechos, los derechos laborales son los mismos en Ushuaia o en Buenos Aires. Sí, hay etcétera, sindicatos, etcétera. hay. De hecho, que no podría haber en una zona. De hecho, económica. tienen peso, qué sé yo, la UOM de Ushuaia, Sí, por ejemplo, muy o de conocida. Tierra del Fuego. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, Ciudad de Juárez es una de esas. Bien, sí, importante eso. En México, por ejemplo, hay muchas de estas, sobre todo en la frontera con Tijuana. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas que van a producir ahí son yanquis y van a producir para Estados Unidos. Claro. Entonces, nada, están ahí. Estás ahí nomás. Ahora vamos al caso latinoamericano, que es el que como el que más cerca nos toca. Pero el primer país que introdujo este modelo de zona económica especial, al menos tal como lo conocemos hoy, fue China. En los 80, que China en los 80 hizo toda una transformación. Ya no era la vieja China maoísta donde el Estado regulaba todo, sino que empieza incluso privatizaciones, empieza la apertura al mercado de China, que eso multiplicado por 1000 es lo que terminó siendo China hoy, digamos. ¿Dónde empezó eso? En Shenzhen. Shenzhen es una ciudad al sur de China. ¿No es donde está ahora los microchips? Correcto, sí. Ahí tiene una de sus plantas más importantes, Foxconn, por ejemplo, ahora. En 1979 vivían 30.000 personas en Shenzhen. Nah. Era una ciudad chica, portuaria, muy cercana a Hong Kong. Eso es importante porque también... Es la puerta yankee. La puerta, exactamente. 30.000 personas. Hoy viven 17 millones. No. O sea, Para, 30.000 en qué 40 año? años después. 40 años. En el 80. Pa. Lo que deben ser los viejos que vivían ahí en ese momento. Millonario de terreno. Es una de las ciudades hoy en día con más millonarios del mundo, con más gente millonaria. Claro. Viven 50.000 millonarios en Shenzhen. Y... Como es un montón. Claro. Y se construye un edificio por día. Claro, es Shenzhen. una locura. Y hay algunos de los edificios más altos del mundo, están ahí, etc. Es decir que la supuesta promesa de inversiones se cumplió, digamos. Claro. O sea, pasaron de 30.000 a 17 millones de personas en una ciudad. Evidentemente, sí, fueron Algún capital fue. cientos, de hecho. Muchos de ellos provenientes de Hong Kong relacionados con ahí va. Estados Unidos. Foxconn, por ejemplo. Claro, pero Foxconn es taiwanesa. Ah, Pero trabaja para empresas de Estados Unidos. Pero la empresa ok. como tal es taiwanesa. Muchas de esas empresas son tecnológicas, las que están en Shenzhen. Por eso se dice que es el Silicon Valley chino actualmente. Lo claro. que es Silicon Valley para Estados Unidos, Shenzhen es para China. Bueno, Huawei, obviamente, también. Foxconn, que trabaja para Apple, trabaja para Dell, para todo lo que sea microchips. Eso es una de las cosas por lo que se hizo conocida Shenzhen. La otra, y que va de la mano, es porque fue uno de los primeros lugares que empezó a aplicar el sistema 996. No sé si escucharon hablar de eso. jamás en la vida. El sistema 996 es un régimen laboral que significa trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días a la semana. Ah, O sea, 12 horas, 6 días a la semana. Ese es el sistema que actualmente rige, por ejemplo, en Foxconn, en Huawei, en todas estas empresas tecnológicas que funcionan en Shenzhen, justamente como lugar de zona económica especial, digamos. Donde ok. no rigen la misma legislación laboral que en el resto de China. cuando fueron las protestas el año pasado hubo ahí, ¿o no? Sí, sí, Y sí. me había puesto a ver videos, parecían como villas las fábricas. Claro, porque sobre todo con el COVID, hay algunas fábricas que directamente tienen como los barrios de los trabajadores alrededor. En un Claro, espacio. eso es más normal en el capitalismo. Sí, pero el terreno es de la empresa. Claro, eso no. No es- o sea, Sí, el vivís, predio. vivís en la empresa. Claro. Solo que alrededor de la planta hay un barrio, pero el predio es de la empresa. Claro. Eso con la pandemia se llevó más al extremo, porque con toda la política del gobierno chino de cierre, inclusive en julio de 2022, que hubo un rebrote importante en China de COVID, Claro. las autoridades de Shenzhen decretaron en muchas de estas fábricas que los trabajadores tenían que dormir adentro de la fábrica.
porque algunas fábricas estaban acondicionadas con mini departamentos que en realidad eran un cuadradito Cárceles. así. Sí, un Claro. cubículo. Claro, un cubículo, literal, con un colchón. Entonces trabajas de 9 de la mañana a 9 de la noche, obviamente te vas a dormir porque estás hecho pija y te levantás ahí mismo en la fábrica y pum, No de tenés vuelta. que ir a ningún lado. Ni Y después siquiera- tenés un franco. Ni siquiera del trabajo Claro. a la casa y de la casa al trabajo. O No, sea, no. siempre en el trabajo. Del trabajo al trabajo. Exactamente. Esto creo que alguna vez ya lo había contado. La Foxconn tuvo que, hace algunos años, me parece que en 2016, cuando contrataba a un nuevo trabajador, tuvo que incluir en los contratos una cláusula antisuicidios. Sí. ¿Por qué? Porque había muchos trabajadores que se suicidaban en su puesto de trabajo por el régimen brutal, digamos, de producción. Entonces, la solución que encontró la empresa fue cuando el trabajador firma, la empresa se desliga de su responsabilidad. Es como decir prohibir los subsidios, los suicidios. Claro, tipo, Es tu culpa. yo no Claro. tengo que darle ninguna retribución ni a tu familia ni nada, o sea, no tengo nada que ver. Qué horror. Bueno, Re deshumanizante. sí, o sea, esclavitud, básicamente. Sí, sí, sí. Esclavitud con un franco por semana, digamos. Es básicamente Que la, los esclavos por seguro contrato, tenían. sí. la modernidad. Un día te sueltan. Que además que vas a hacer ese día, ¿sabes cómo te quedas sin tirado? Sí, durmiendo. Perdón, estaba Hidratando. mojando los labios. Bueno, las tecnológicas son una pata de esta zona económica especiales. La otra gran pata es la industria textil. Claro. La industria textil, que es como históricamente es una industria muy explotadora. O Un sea, galpón lleno de máquinas, de cosas así. claro, incluso desde los orígenes de la industria. En Eso iba a Inglaterra, en el siglo XVIII y Los XVII. primeros telares con mano de obra infantil. Totalmente. Bueno, eso existe todavía, como Claro. existía hace 400 años. Y existe principalmente en países muy pobres que aplicaron estas zonas económicas especiales para tratar de tener algo de industria. Claro. Porque si no eran países fundamentalmente de producción agrícola, ponele. Claro. Por ejemplo, nuestros amigos de Bangladesh Ah, mirá. y India. En Bangladesh hay muchísima industria textil con miles de denuncias de explotación laboral. En India hubo un informe que documentó que la mayoría de las que trabajan eran niñas y adolescentes, o sea, mujeres además. Trabajaban sin contrato, más de 72 horas a la semana, con un salario de 0.88 euros por día. Encima les pagaban cuando terminaban el contrato, que duraba entre 3 y 5 años. No. No. y- ¿Y en ese tiempo? Y qué sé yo, no sé, los padres lo bancarían, qué sé yo. Y encima India, que es un país muy atrasado en muchas cuestiones, para cuando terminaban y recibían esa plata, lo usaban porque se tenían que casar ya a los 15, Claro. 16 años, en el mejor de los casos. Ay, Dios. Ese dinero era usado para... O sea, te explotaban cuando eras niña adolescente y cuando ya no te explotan más, ya pasás a ser propiedad de alguien. Ya no de una fábrica, sino de Claro, tu como esposo. tenían digamos. un changüí entre que las mujeres nacían y se casaban, bueno, Claro. pongámosla a laburar en exactamente. esos 5 años. Literal. que tenés ahí. Literal. Estas empresas que producen de esta manera en India no son empresitas, estamos hablando de empresas, marcas muy reconocidas en la industria textil como Tommy Hilfiger, no sé si se dice Sí, así. sí. Sí. Hilfiger. Como el Corte Inglés, que es una empresa española, pero de ropa así muy cara. Marks and Spencer, Primark, Inditex. Bueno, todas empresas multinacionales son las que producen en India de esta manera. En Bangladesh también muchas de las empresas son las mismas. En 2013 hubo una tragedia en uno de estos talleres. Era un taller enorme, ¿2000 qué año? 13, que se llamaba Plaza Rana, el taller, que se derrumbó y murieron 1.100 trabajadores de la industria textil en Bangladesh que trabajaban para una multinacional también, por 28 euros por mes. ¿Qué? Tengo una pregunta o sea, la máquila, digamos, o sea, Maquila. maquila. Kif. GIF. O sea, transforman la materia prima.
¿Es del país? O sea, estas empresas, ¿la materia prima es del país o la van a solo usar la mano de obra? Y eso depende del país. La mayoría no igual. Por ejemplo, las maquilas, la mayoría son países muy pequeños en Centroamérica. Y algunos producen algodón, pero otros no. Eso es importado. En Bangladesh lo mismo. En India calculo que sí, porque India es un país más grande. Pero eso depende. O sea, en algunos sí y otros no. Si usan materia prima de ese país o no. Bueno, por la zona también, sudeste asiático, Vietnam. Es muy probable que tu camiseta de River, que mi camiseta de Boca o la de que quieran que se hayan comprado se haya hecho en Vietnam. Las marcas deportivas tienen sus talleres en Vietnam, donde también hay zonas económicas especiales. Vietnam es el segundo proveedor de ropa y calzado de Estados Unidos, después de China, o sea, es mirá, un productor zarpado. masivo. El 51% de las zapatillas que hace Nike las hace en Vietnam. Empresarios estadounidenses tuvieron, porque imagínate, mucha de la ropa que va a Estados Unidos viene de Vietnam, estuvieron muy preocupados durante la pandemia porque se había cortado la cadena de suministro y no estaba llegando ropa para la venta de Estados Unidos. Entonces presionaron al gobierno de Estados Unidos para que le mande vacunas a Vietnam, pero para que sigan produciendo. Claro. Esto dicho por los propios empresarios, un tipo que se llama Steve Lamar, presidente de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, digamos. Es decir, no por la salud de los vietnamitas, No, sino porque... olvídate. No, hay que producir. Ahí no hay Exactamente. que parar la rueda. Este mismo tipo, Lamar, admitió que en el medio de la pandemia estaban tratando de mantener una política de 3 en 1, que significa comer, dormir y trabajar en la fábrica. No. Similar a lo China, digamos. Jason Chen es el propietario de una fábrica de ropa que se llama Syntex, también una fábrica yankee, pero que produce en Vietnam. En 2021 dijo, este año en los Estados Unidos todo el mundo quiere ir de compras. Algunos productos no se pueden entregar en el momento adecuado por la pandemia, ¿no? Así que realmente afectará las vacaciones. La fábrica tiene una fábrica de 350 personas en la provincia de Vinh Duong, en Vietnam. Y viven permanentemente en las instalaciones y el gobierno lo permite justamente para que no tenga impacto en las exportaciones del país, digamos. Y después, bueno, eso si se quiere son como ejemplos que por ahí nos quedan lejos, porque son países que quedan lejos, por más que uno entiende perfectamente lo que está pasando. Pero el otro gran lugar donde se establecieron esta forma de producción es sobre todo Centroamérica. Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala, Honduras. En todos esos países, a principios de los 2000, 2010, se empiezan a instalar estas maquilas. La misma lógica, que vengan empresas, que vengan inversiones. Ahí sí son casi exclusivamente textiles, que la mayoría también se exporta a Estados Unidos, no es producción Claro. que queda en esos países. Sí, es re de expoliación. Total. Y porque de hecho, justamente las empresas no pagan impuestos en el país, entonces tampoco es que le dejan algo al país, o pagan muy poco. Claro, no. Voy, reviento, Además, chupo si todo y... todos producen lo mismo, tampoco que le va a vender a... Tipo, Nicaragua también produce cosas, lo tenés que exportar a otro lado. Claro. Claro, no se forma una economía regional. Claro. No, ni en pedo. Y bueno, desregulación laboral total, porque además amparándose en que la industria textil está ultra feminizada, la inmensa mayoría son obreras mujeres. La ONG Oxfam hizo un informe en el año 2016 sobre las maquilas en Centroamérica. El 90% eran mujeres que producen prendas de vestir en general y también ropa deportiva. Por ejemplo, las camisetas de la NFL. La NFL es la Fútbol americano. yankee. En Estados Unidos, una camiseta de la NFL, no estoy seguro si son Nike, no estoy seguro qué marca son, no tuve tiempo de averiguarlo, pero vale más o menos $25. Por cada una de esas camisetas de $25, una obrera que puede llegar a trabajar 16, 18 horas recibe 8 centavos. No.
una obrera nicaragüense, una obrera Claro. salvadoreña, en estas maquilas, digamos. Esta ONG Oxfam que hizo este informe recabó algunos testimonios. Por ejemplo, una mujer llamada Liliana, que bueno, en ese entonces tenía 27 años, que trabajaba en una maquila nicaragüense desde que cumplió los 18. Porque fue la única salida que encontró Claro. en un país con... Además, después, ¿cómo salí de ahí? Claro. Tiene 2 hijos y denunció que en algunos casos la hicieron trabajar 24 horas de corrido. Claro. Y bueno, claro, dice, bueno, mi temor es que mis hijos no tengan otra salida y terminen cayendo en lo mismo. Y además de, obviamente, la locura de trabajar como esclavo, además son las consecuencias para la salud. Tiene problemas graves en la espalda y tiene también en la columna y tiene también sinusitis crónica por estar en contacto con las pelusas, Claro. de cortar tanto tela. Entonces eso produce como un polvillo, una pelusa que la están aspirando todo el tiempo, durante horas, Claro, durante el día, y les produce problemas respiratorios, problemas sinusitis crónica, concretamente, digamos. Bueno, y obviamente, en todo este contexto, los salarios no son... No, o no, sea, es lo mínimo indispensable en para todos vivir. sí, en todos los casos están por debajo de la canasta básica. Imagínense que en Argentina los salarios están por debajo de la canasta básica Sí, sí. y no son maquilas. Bueno, imagínense acá. Y bueno, lo que les decía con el ejemplo de la NFL, en algunos casos el precio de venta final del producto supera 300 veces lo que les cuesta a la empresa por prenda producirlo, pagarle un salario miserable a los trabajadores, digamos. Entonces, son lugares donde prácticamente el Estado mira para un costado con complicidad, digamos, y vienen las grandes empresas, y la grande empresa impone sus propias reglas del juego, y lo que hay es gente que necesita sobrevivir y que no tiene otra forma. Claro. Por algo, además, lo hacen justamente en países pobres, países que están muy necesitados, y lo que hay son regímenes prácticamente de esclavitud. Es que sí, vos lo contás y suena... le pertenece... Una persona le pertenece al patrón. Totalmente, sí. Y eso pasa en el capitalismo actual, en Sí, la sí, actualidad, en digamos. 2023, en pleno 2023. Totalmente. Y eso no habla de algo muy libre para las personas. O sea, estar de 9 a 9 trabajando. O sea, ¿dónde está la libertad, digamos? Exactamente. O sea, los empresarios son libres porque pueden hacer lo que quieran y el resto están, obviamente, subordinados a su... Bueno, en Argentina no es que... O sea, si pudieran lo harían. No es que quieren ponerlo a ese nivel, pero si vamos a ver las consecuencias, vamos a verlas llevado hasta sus últimas consecuencias, que es, bueno, la desregulación total. ¿A dónde te lleva? ¿A la prosperidad económica, como dicen los liberales, o a la prosperidad de los ricos y a la semi-esclavitud o esclavitud Claro. de las grandes mayorías de los trabajadores, digamos? Claro. Y bueno, eso se está discutiendo en la campaña electoral en Argentina. Claro. Entonces es importante. El instalar problema ese de la debate. regulación del trabajo, digamos. Exactamente. Porque hay una cosa que le molesta mucho acá a los empresarios y eso que lo decían mucho con el macrismo. Bueno, en Argentina el trabajador sale muy caro. Claro. Lo decían constantemente. Y lo De decían hecho, así. La reforma laboral era esa. Bueno, hay que ser un país más productivo. ¿Y qué es ser más productivo? Hay que bajar los costos de las cosas. Y como los hijos de puta no van a industrializar, ni poner guita, ni aumentar máquinas, bueno, garantizamos el aumento de la productividad atacando las condiciones Claro. de trabajo. Bueno, Reventando trabajan gente. más años, claro. Como de manera descartable. Es que lo ven así. Porque toda esta gente que trabaja 16 horas termina con la espalda rota, hecha mierda. Sí, no tiene vida. O muerta directamente, digamos. No tenés o sea, vida es si el laburás. trabajador de Foxconn que se suicida o las enfermedades, etcétera. Es literal gente descartable para las ganancias. Sin ir más lejos, el lunes fue 1 de mayo, Día del Trabajador. Se conmemoraba, no sé, los mártires de Chicago en 1886, 89. Seis. Sí, Y- 6 creo. Y ahí ya 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar. Bueno, 100 años después
sigue siendo parte del problema. Total. O sea, cuántas horas le vas a dedicar a trabajar y que no toda la vida pase por eso, etcétera. Totalmente. Incluso en otros países como Francia se discute, no sé, bueno, no es la maquila, pero es trabajar más años porque ahora por el desarrollo, no sé, de la ciencia, la medicina, Es la misma lógica, más, es pero la en misma última lógica. instancia lo único que te ven es, bueno, cómo te Exprimirte, tengo produciendo exprimirte. todo el tiempo, todo lo que puedo. Y bueno, para terminar, bueno, sí, obviamente todas estas cosas pasan. En el mundo igual pasan otras cosas. Por ejemplo, arrancamos hablando de Estados Unidos y esta idea de Neustadt de estás despedido. Bueno, en Estados Unidos lo que hay es un tremendo proceso de sindicalización. Claro. O sea, es un país con un muy bajo porcentaje de sindicalización, o sea, de libertad económica, según los liberales. Y ahora hay como una oleada zarpada. Claro. Ahora mismo, de trabajadores que quieren hacer su sindicato, y los que ya están sindicalizados vienen de una ola de huelgas. Ahora mismo tenemos una huelga de escritores y de Sí, guionistas. de guionistas de Hollywood. Están posponiéndose los estrenos, o sea, de... Estaba Susan Sarandon marchando hoy. Ah, qué campo. Sí, Drew Barrymore, que iba a conducir, creo que los premios MTV o algo así, dijo: no, yo no voy a ir porque voy a solidarizarme Claro. con los Claro. guionistas. de Bueno, Hollywood. Me Too casi que arrancó por ese sector. Claro. O al menos se masificó en ese sector. Y China, que en eso parte también como más de atrás, porque bueno, también son condiciones mucho más duras, también por la represión política y eso. Sin embargo, también hubo acciones así de respuesta a esto, que fue, por ejemplo, un movimiento que se llama Movimiento Tang Ping. Tang Ping significa estar tirado. Y son jóvenes que se organizan a través de las redes sociales y reivindican su derecho a no hacer nada, que es como el derecho al ocio, digamos. Y Está que son perfecto. los jóvenes que no pudieron acceder a la universidad, porque en China para acceder a la universidad solo accede la clase media, bueno, como en casi todo el mundo, digamos, de la clase media para arriba. En eso China no es muy distinto. No es muy comunista. Claro. Y que entonces, listo, terminaron la escuela y se van a laburar. Irse a laburar a China es... Claro. A los 20 años ya te das cuenta que no tenés ninguna perspectiva. Competís con un tipo que labura 12 horas por día. ¿Cómo, Claro. ¿Qué podés ofrecer? Entonces, eso, es como una versión como más nihilista inclusive, porque incluso ellos dicen no hay salida, no hay futuro, qué sé yo, entonces A tirarse. hace como ideología de no hacer nada, digamos. Pero eso contra la explotación y la Claro. esclavitud. Obviamente no es, la salida no es quedarte en tu casa Pero tirado. bueno, y vuelvo a esto que decía hoy Francia con la edad jubilatoria, que es un país con menos libertad Sí, para explotar, porque hay sindicatos, porque hay tradición, porque, no sé, hicieron la Revolución Francesa, la Comuna de París. Hoy, cuando quieren avanzar a un país más libre para explotar o profundizar eso, se encuentran con una resistencia terrible. claro. O sea, como es un poco el mundo también al que está yendo. Tal Bueno, cual. se aumenta la necesidad la necesidad, las ganas de explotar, qué sé yo, la necesidad de sacar, de exprimirte más, y eso al mismo tiempo genera respuesta, porque che, hijo de puta, ¿qué más me vas a pedir, boludo? Si querés que me muera trabajando, porque Claro. cambiaron En Perú, ¿te la acordás? reforma esa en Francia, ahora creo que extendieron la edad Claro. jubilatoria, entonces hacían un cálculo como, bueno, si quieren que yo labure como 40 años, tengo que empezar a laburar a Claro. los 18, ¿en qué momento estudio? ¿En qué momento me fortalezco como persona? Y claro, y si haces todo eso y hasta que te recibís, etcétera, no sé, te tenés que jubilar a los 75 años. Claro. Bueno, y en Perú, la golpista Boluarte. Boluarte quería subir la edad jubilatoria casi a la misma edad de la esperanza de vida. Claro, No. sí. Tipo, no sé, a 65 años y la esperanza de vida eran 66. Sí. Sí, Literalmente laburar te vas a morir hasta morir, trabajando. literal. Y Así bueno, que y lo bueno. último, esto fue hace poco, más o menos a mitad del año pasado, el país que anunció que va a abrir zona económica exclusiva es Venezuela. No, Maduro. terrible. ¿Qué dirá mi Se acabó lo que se daba del De la socialismo de la del siglo revolución XXI. bolivariana. Sí. Bueno, eso. Nada, muy buena ref. Bueno, gracias. Muy interesante. La gente dice algo. Escribieron. No, yo pensaba respecto, mientras se ven si hay mensajes, que esta semana leía un poco lo que dice
el pro de la reforma laboral, que no la llaman como tal, esto de la modernización, hablan mucho de lo que es la industria del juicio laboral. Entonces como También. que quieren sacar tu derecho a quejarte de las consecuencias que trae tu trabajo Sí, de que te en el despidan. cuerpo, claro, o que te despidan, O por ART, o ART, decís vos, claro. lo cual es terrible, qué sé yo, estás 8 horas por día haciendo el mismo movimiento o lo que sea que estés haciendo, el laburo afecta a tu cuerpo, incluso hay accidentes laborales que generalmente son consecuencia de que achican presupuesto en seguridad, en higiene, etcétera. Muchos laburantes se mueren adentro de la fábrica entonces todo eso es lo que quieren sacar. Como La queda reta, Bullrich. comprometido la salud, pues, Claro. crónico, digamos. Sí, Claro. bueno, eso hay un montón. Sí, sí. Si laburás en una fábrica, sí. Sí, las picadoras de carne. Bueno, y después Bullrich quiere... O sea, la única diferencia que tienen Larreta y Bullrich es que, ponele, Larreta el otro día se juntó con los de la CGT como para, Sí. bueno, yo no voy tan en contra de los sindicatos, no me quiero quemar tanto, pero Bullrich dice, los sindicatos todos a la mierda, o sea, como que quiere que cada 2 años como que se cambien los presidentes, no sé, los secretarios generales. Claro. Que venzan los mandatos. Estoy retrabada, chicos. Que Ah, venzan mirá. los mandatos. Claro. Lo que al Es- peronismo le servía. Claro. Ese Eh, tipo de cosas. O sea, Bullrich apunta directamente contra la sindicalización. Claro, y la reta lo que hace juntándose es querer negociarla. Claro, sí. como, Y bueno, la no me voy a CGT se prender vende. fuego. Y la Sí, CGT se sí, sienta y dice, Claro. bueno, negociemos. Bueno, a ver qué dice el pelado. A ver qué tenés para ofrecer. Bueno, Marcela nos escribió. a ver. Dice trabajar hasta que la muerte los separe. Y sí. Y antes, hablando de los spots, porque obvio, ella es bailarina, dice, vamos por spot con bailes. Ya Bailes cagando podrían ser también, No. dice. No, Ya cerró. Hay un empate. no, ¿cómo ya cerró? ¿Ya cerró? ¿Ya cerró eso? ¿O es un aviso? Ah. Sí, ya cerró. 13 votos, 46. No, pero esto es la AFA. El 38-38. Bueno, capaz desempatamos nosotros. Hagamos una pausa si les parece. Escuchamos un poco de música y volvemos con un buen salpicón. Tengo en el salpicón sobre la India. Ah, mira. Y, Ya sé lo que y además el Napoli, además el fin de la pandemia y todo eso. Vayan a seguirnos prendiendo.el.fuego en Instagram y prende el fuego Denle like al video. en Twitter. Denle like a esto y bueno, nos vemos en 4 o 5 minutos.